Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Hoy volvemos con una videoreseña y en este caso se trata de este precioso libro, Las 5 mujeres, las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el Destripador. Un libro escrito por Hallie Rubenhold y publicado por Roca Editorial. Se trata de un libro que narra la historia de 5 mujeres asesinadas en 1888. Unas mujeres de las cuales hasta hace poco no se sabía nada, aunque la prensa hizo famoso a su asesino, a Jack el Destripador. En la reseña de hoy veréis que el formato es un poco distinto. Hay 5 historias de cada una de estas 5 mujeres y por lo tanto no hablaremos de un argumento, de un único final o de unos personajes. Los personajes son los que son. Así que nos centraremos más en conocer este libro, que realmente es precioso, y ahora lo vemos con más detalle. Muy bien, pues como podéis ver y hemos visto antes, el libro, la portada es preciosa, pero sobre todo porque simula los periódicos, el formato de los periódicos de aquella época. Es como una serie de recortes de periódico. También el interior del libro tiene muchos detalles que merecen la pena ser nombrados, como por ejemplo, tan solo empezar, tenemos un mapa. En este mapa podemos ver las zonas de las cuales se habla en este libro. Tenemos la ciudad de Londres, distintos barrios y algunas de las zonas que se narran, que se explican en este vídeo, que aparecen en este libro, mejor dicho. Y tenemos también dónde fueron exactamente asesinadas estas 5 mujeres. Otra cosa muy destacada también del libro, que nos ha gustado muchísimo, son las páginas centrales, unas páginas en formato plastificado, con imágenes, fotos reales de aquella época. Tenemos fotos de las mujeres que fueron asesinadas, con familiares, tenemos fotos de incluso recortes de periódicos de aquella época que los vemos ahora y son tan distintos a los actuales que hacen gracia y todo, pero son recortes reales de aquella época. Y vemos también en este libro que tiene ni más ni menos que 25 páginas de notas, que durante la lectura podemos hacer referencia a ellas, o la lectura hace referencia a ellas, mejor dicho, y 28 páginas de bibliografía, es muchísimo. Tenemos también los objetos. Es una parte curiosa, pero es una vida en objetos. Nos narra qué tenía cada una de las 5 víctimas encima cuando se descubrieron sus cadáveres, que es lo único que tenían estas mujeres encima. El género del libro. En este caso, yo lo definiría como novela histórica, sin lugar a dudas. Se trata de un ensayo, un estudio exhaustivo para llegar a escribir este libro sobre estas 5 mujeres, para poder narrar cómo se narra toda esta vida, y no solo la vida de estas 5 mujeres, sino la sociedad en general, la gente cómo vivía en el Londres de 1888. El trabajo de documentación e investigación que hay en este libro es brutal, espectacular. Así pues, todo lo que se narra en este libro sucedió de verdad, es todo real, y no esperéis un thriller, no esperéis suspense, y ni tan siquiera esperéis que aparezca durante la lectura el mismo Jack el Destripador, ya que no es así, ¿vale? Lo digo más que nada para que no os hagáis falsas expectativas. Eso sí, si os gusta la historia y os queréis transportar al Londres del siglo XIX y conocer cómo vivían estas mujeres y la sociedad en general, el libro es espectacular, es brutal, os encantará garantizado. La lectura del libro. El libro está dividido en 5 grandes partes, que son la vida de cada una de las 5 mujeres, protagonistas del libro, una introducción y una conclusión. Y a su vez, cada una de estas 5 grandes partes del libro está dividida en varios capítulos. A pesar de ser un libro 100% histórico, me ha atrapado desde el inicio, desde la primera página. Y la lectura para mí ha sido súper rápida y muy amena. Decir que desde la introducción la autora consigue que te traslades al Londres de 1888. La ambientación es fantástica y te pone 100% en contexto. Conocerás también que, a pesar de ser un año que figura en los libros de historia como el año de la coronación de la reina Victoria y de festejos y celebraciones, fue un año muy malo en cuanto a cosechas, hubo una gran crisis y muchísima gente mendigaba por las calles, había mucha pobreza y fue un año desastroso en este sentido.
Como decía, tan solo empezar, la autora logra que te transportes a aquella época, pero después, a medida que nos adentramos en la vida de cada una de estas 5 mujeres, la autora consigue también que te pongas en la piel de estas mujeres, y os aviso, que lo que viviréis leyendo, lo que sentiréis, es espeluznante. La historia pone la piel de gallina, de verdad, es increíble el montón de cosas que al leer he ido averiguando, descubriendo que no me podía imaginar que la vida pueda llegar a ser tan cruel para estas 5 mujeres y para gran parte de la sociedad de aquella época. Así pues, el libro es como cuando ves un documental, ¿no? Que al final es todo real, es todo historia, te empapas. Recomiendo leerlo muy poco a poco para empaparse bien de toda esta información y vivir el libro. Yo creo que la autora lo que hace muy muy bien es que sientas muchísimo, que te pongas en la piel de estos personajes. Esto la autora lo consigue, desde mi punto de vista, con creces. Como decía, es como un documental sin imágenes, pero es que las imágenes no hacen falta, de verdad. Está todo tan bien explicado, tan bien descrito, que es que no hacen falta imágenes. Al mismo tiempo, recomiendo que utilicéis 2 marcapáginas para el libro, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay las notas al final del libro, como decía, 25 páginas en notas, que constantemente durante la lectura se hace referencia a ellas. Yo en mi caso utilizaba un marcapáginas para lo que es la lectura normal del libro y otro para la parte de las notas. Bueno, no son notas imprescindibles, pero yo creo que algunas de ellas son muy interesantes. Por lo tanto, no está de más que a medida que vais leyendo consultéis estas notas porque alguna de ellas vale la pena. Otra de las cosas que recomiendo durante la lectura es que cuando finalicéis la historia de cada una de las mujeres, vayáis a las páginas centrales, donde están las fotografías, y mirad las fotografías que hacen referencia al capítulo que habéis leído, ¿vale? Yo creo que es uno, para poner alguna pega al libro, para mí echo en falta esto, que cuando durante la lectura se hace referencia a algo o alguien que aparece en las fotos del centro del libro, se mencione, ¿no? Para poder ir inmediatamente a verlas. Así como con las notas se hace referencia todo el rato a las notas y puedes ir a consultarlas, con las fotos no sucede lo mismo. Por lo tanto, ¿qué recomiendo? Cuando lleguéis al final de cada capítulo, vayáis a la página centrales y mirad las fotos porque tenéis todo más fresco en vuestra memoria y podéis relacionar mejor lo que habéis leído con las fotos reales de aquella época, de aquel personaje o de aquel lugar. Y por último, también creo algo muy importante durante la lectura que tengáis en cuenta, es que la primera historia creo que os marca. A mí al menos me ha marcado muchísimo. ¿Por qué? Por la sorpresa de encontrarme con lo que me encuentro. Es increíble, de verdad, que esto estuviese sucediendo hace tan solo, entre comillas, 150 años. Es increíble. Por lo tanto, la primera historia te marca tanto que las historias que vienen después, sobre todo quizás la última ya o las 2 últimas, a ver, es un poco más de lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, podríais tener en cuenta que el libro, podríais pensar que el libro va de más a menos. Es un poco más repetitivo y sobre todo ya no está el efecto sorpresa, el efecto tan impactante que tenéis en el primer capítulo, por ejemplo, ¿vale? Pero no es bien así, no es bien así. Cada historia de cada una de las mujeres es totalmente distinta al resto de mujeres y en cada historia hay nuevas sorpresas, nuevas cosas que aparecen, nuevos hechos desconocidos que merecen muchísimo la pena ser leídos. Por lo tanto, yo diría, estad atentos durante todo el libro y no tengáis la sensación de que las últimas historias son más de lo mismo porque todas son distintas. Y constantemente se mencionan hechos de aquella época nuevos que sorprenden y son increíbles. En definitiva, no es una historia de ficción, pero es que la realidad, en este caso, supera a la ficción. Yo estoy seguro que muchos de vosotros decís, va, voy a escribir una novela que pasen cosas terroríficas, ¿no? Con la gente, que sean situaciones súper desgraciadas, que la gente lo esté pasando fatal. Estoy seguro que intentáis hacer esto y no llegáis al nivel de la realidad que se explica en este libro. Muy bien, pues vamos con la valoración. En este caso, mi valoración para este libro es de un 9, un excelente. Es un libro fantástico. E insisto, siempre lo digo, no hagáis caso del número, no os quedéis solo con este número, este 9. Tenéis que tener en cuenta todo lo que comento en las reseñas, ¿vale? Lo digo porque
Si la expectativa al tener este libro en vuestras manos es de tener un thriller y de que aparezca Jack el Destripador y empiece ahí a asesinar a gente, pues el libro lógicamente os defraudará muchísimo, porque no se trata de esto, ¿vale? El libro es pura historia, pero la forma en que escribe esta autora, cómo te traslada a la época, la ambientación y sobre todo también los objetivos que hay detrás de este libro, todo ello hacen que la valoración sea de un excelente, porque es un libro fantástico. El trabajo de investigación y de documentación, y así lo demuestran las 25 páginas de notas y las 28 de bibliografía, es brutal, es espectacular. La ambientación, insisto, la ambientación es espectacular. Cómo la autora logra que te traslades a aquella época, al Londres de 1888 y de todo el siglo XIX. Cómo describe la sociedad. Pensad que estamos ante una sociedad en la que las mujeres no pintaban absolutamente nada. Una mujer sin un hombre estaba condenada, literalmente condenada, a mendigar, a prostituirse o a morir. Y habían, yo creo que en Londres se narra en el libro, unas 70.000 personas mendigando. Y en plazas como Trafalgar Square habían de 200 a 600 personas durmiendo cada día. Todo esto tiene toda una serie de repercusiones, una serie de hechos, una serie de sucesos. Pasaban para llegar a este punto. Todo lo que la autora nos explica y cómo se ambienta y cómo tú lo vives, creo que en el libro está espectacular. Por último, el gran objetivo del libro es devolverle la vida a estas mujeres, devolverle una dignidad que fue robada bruscamente a estas mujeres y a muchísimas otras mujeres de la época victoriana. Pensad que miles y miles de mujeres quedaban marcadas por la policía que las etiquetaba ya de prostitutas. Y esto tenía una serie de repercusiones muy fuertes que podéis saber leyendo este libro. Pero la policía las marcaba ya, las tildaba de prostitutas sin prueba alguna. Simplemente por el hecho, pues, de mendigar o de haberse separado de su marido y haber conocido otro hombre, o por algunos comportamientos que hubiesen podido tener, pero sin prueba alguna. Y de Jack el Destripador se habla que era un asesino de prostitutas, pero de estas 5 mujeres, de 3 de ellas no se tiene ninguna prueba de que hubiese ejercido la prostitución. Para mantener el mito de Jack el Destripador, nos hemos olvidado de estas víctimas, de estas mujeres. E incluso hemos llegado a aceptar que las mujeres malas, entre comillas, merecen un castigo. Y todo esto, uno de los objetivos de este libro, es terminar con todo esto. Muy bien, pues hasta aquí la videoreseña de hoy, un libro distinto y un libro espectacular al mismo tiempo. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, seguidnos, es una muy buena oportunidad para descubrir nuevas lecturas, y estamos también en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y nuestro blog, www.blogliterario.com. Hasta la próxima.